¿De qué época estamos hablando? Pues mira, estamos hablando del año 80 y poco. 80 y poco, debe llevar 25 años. ¿La corporación quién era? No te acuerdas. Pues sí, era el PSOE. Era PSOE. Sí, estaba gobernando Manolo Couce como alcalde y Fernando Blanco como concejal de urbanismo. Bien, y entonces encontraron... Yo creo que uno de los mejores concejales de urbanismo que tuvo esta ciudad, aprovecho para decirlo, porque era amigo personal mío y no está ya con nosotros. ¿Y se encontró con este problema? Y entonces lo solucionaron diciendo, mira, como industrias nos van a venir muchas, dijeron, se dijo. Y si nos ponemos de acuerdo con Narón, porque claro, sabes que la Gándara era Narón-Ferrol. Sí. Entonces, si nos ponemos de acuerdo con Narón, podemos hacer la posibilidad del cambio de uso. Cuando interesa, haces un cambio de uso. Si es una multinacional, en este caso la multinacional francesa, pues y una vez de que ya le has dado licencia de obras, porque una multinacional no empieza una obra si no le das licencia de obras. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé si realmente estaba claro o no, si se clarificó o no, que, bueno, pues que era una gran industria, que era una no sé qué, y bueno, aquello animó a que había que dar, y yo no digo que esté bien o que esté mal, los comerciantes en aquel momento, y fundamentalmente los de alimentación, se pusieron en pie de guerra, porque claro, eso era algo contra lo que no podías luchar, es decir, bien, tú te acuerdas y yo nos acordamos perfectamente de todos los ultramarinos de Ferrol en aquel entonces, que empezaron a cerrar, bum, 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 y de repente al campo se los comió a todos. Después ya vinieron estos hipermercados pequeñitos con respecto al campo, los Freud, los Gadis, posteriormente, después. Y entonces fueron ocupando un sitio, nació Mercadona, el señor Roch, y vino también cuando le pareció para aquí, porque Mercadona en Galicia aterrizó hace 10 años, y el primer sitio de Galicia, si no recuerdo mal, fue Villa García de Arosa, no sé por qué. Pero bueno, quiero decirte que no tenemos un polígono industrial. Al no tener un polígono industrial, tampoco se diversifican las industrias. Entonces, ¿quién hace el primer polígono industrial de esta zona? Y me refiero a los 22 ayuntamientos. Primero Narón, los que conforman la Cámara de Comercio. Primero Narón. En el año 84, yo era concejal en Narón, en el año 84 hacemos un plan general para Narón, gobernaba Antonio Martínez Aneiros, nacionalistas de izquierdas, y el concejal de urbanismo es el que después fue alcalde, en aquel entonces compañero mío en urbanismo, Juan Gato. Y entonces Juan Gato Díaz, bueno, yo encontré en él la total colaboración, entonces yo lo mismo que recibía, daba total colaboración para que Narón creciese. Yo en aquel momento era vecino de Narón, vivía en Narón, recién casado, y decidimos que para que Narón fuese atractivo, porque Narón estaba sin hacer, Narón eran corredoiras, como le gusta decir a Juan Gato. Narón eran corredoiras, era una carretera que nos unía, un cordón umbilical que sigue uniéndonos, pero después todo lo demás estaba sin hacer. Ni había centros culturales, ni había auditorios, ni había centros parroquiales, de parroquias me refiero, no parroquiales de iglesias. Ni había carreteras, ni había caminos, el polígono de viviendas más importante era Santa Cecilia y no estaban ni las calles hechas, que es una de las obligaciones urbanizar cuando haces la vivienda. Pero se dieron facilidades con el anterior alcalde, con Marcial Calvo, el mejor alcalde que tuvo Narón por lo menos muchos años, pero que claro, eran otros tiempos, entonces se daban unas facilidades para que la gente pudiese, porque era mucha gente que venía de la inmigración y que invertía en la zona de Santa Cecilia. La Gándara era un campeiro. La Gándara urbana, no la Gándara industrial, o la que teóricamente debería ser industrial, la que después fue comercial. Y entonces Narón se fue haciendo en base a qué. Dábamos la mayor edificabilidad que nos permitía la ley del suelo, con la mayor facilidad de tiempos, que es lo que ahora parece que el Partido Popular se ha dado cuenta, que hay que hacer empresas en 24 o 48 horas. Después, en fin, vienen otros problemas, y si quieres después hablamos de los emprendedores, porque es una ley muy buena de la Xunta, que se ha sacado con posibilidad de financiación, unos 13.000 millones de euros, para hacer 1.300, ayudar a 1.300 emprendedores, con algo que yo el otro día debatí aquí, y bueno, no me gusta lo que dice la ley, que son microcréditos, porque claro, la palabra microcréditos a mí me asusta, porque se ve que no hay lo que tú quieres, sino lo que te vayan a dar, y siempre en base a una cantidad mínima, para que después tú, en todo caso, recurrieses a lo que hemos recurrido toda la vida, que era la banca, porque la banca vive de prestar dinero, teóricamente, y de recoger y pagarte tus ahorros, ¿no? Sí, pero en este momento no hay banca. En este momento la banca no presta dinero. Bueno, en este momento la banca vive de la inyección que le ha puesto el Estado y de todos los diferentes... Bueno, vamos a diferenciar. El FROP ha puesto 40.000 millones para las cajas. Los bancos, no. Efectivamente, los para bancos las cajas, es verdad. Pero es que los bancos, que tienen liquidez y que pueden pedir dinero y pueden traer dinero, porque Japón lo está dando al 0,10% a Alemania nos lo presta al 1,5% o al 1%.
Entonces los bancos pueden dar dinero porque son solventes, no estaban en ningún problema. Hay que diferenciar las cajas de los bancos. Las cajas han ido casi todas al garete, menos 2 o 3 cajas, todas estaban, en fin, Bankia ya fue el desastre nacional, 30 y tantos mil millones solo para ella, ¿no? Y Caixa, Nova Caixa Galicia, que se apostaba desde la Xunta y que todos los gallegos querríamos tener nuestra caja, una caja potente que pudiese ayudar a la industria. Bueno, ahora vemos el problema de Pescanova. Pescanova se puede ir al garete, no sé si también por culpa de sus directivos, de su consejo de administración, porque el presidente también es un tío listo, me dio 30 millones de euros en acciones 2 días antes de que presentase el concurso de acreedores. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que sí es cierto es que Pescanova, que fue en los años 60 puntera a nivel mundial, la primera que congeló en alta mar, vivía de los créditos que le daban las cajas. En aquel momento Caixa Vigo por un lado y supongo que Caixa Galicia también con menos inversión. Caixa Vigo llegó a estar muy mal porque apostó mucho por el sector pesquero, pero mira dónde está Vigo y dónde estamos nosotros. Y Vigo no es capital de provincia, que la capital de provincia es Pontevedra. Claro, pero en este momento, por ejemplo, el panorama en cuestión construcción, o sea, tú hablabas de la diferencia tan grande que hubo entre Ferrol y Narón. Ferrol, fíjate bien, ya hecho, y completamente estancado. Y Narón, todo por hacer, y el despegue, fantástico. El plan general de Ferrol no estuvo... Te iba a decir, el plan general perjudicó mucho a la ciudad, ¿verdad? El plan general de Ferrol lo hizo, en fin, digo que lo hizo un señor que se llama Dalda, y con unas ideas, yo creo que un poco marxistas, ¿no? El Partido Comunista, no sé si era marxista o no, pero era el Partido Comunista. Yo no tuve el placer de conocerlo, pero su equipo no lo gestionó bien aquí. Se basaba y en aquella época el concejal de urbanismo era un concejal que fue una de las mejores personas que yo he conocido en la vida política, que era Fernando Blanco, pero también de aquella tenía un poco la ideología marxista, era comunista, del Partido Comunista, no sé si marxista, porque tampoco lo tengo muy claro yo, el que es ser marxista, porque yo creo que un comunista es comunista hasta que tiene dinero y pues pasa a ser millonario y deja de ser comunista. Ana Belén y Víctor Manuel, por ejemplo. Y para distender un poco. Y yo creo que una feminista es feminista hasta que se casa y deja de ser feminista. Menudo problema te acabas de meter. Bueno. Porque eso lo ha dicho el alcalde de no sé qué sitio y se le han ido encima. No, es que yo lo estoy diciendo porque lo dijo él, pero es que yo estoy de acuerdo porque los casos están ahí. Menudo. Es decir, si los comunistas son los chinos, que tienen 400 millones de multimillonarios, y las casas que venden lujo, donde realmente venden, es en Asia Pacífico, que está la India, que está China y que está Pakistán, y que es donde se está vendiendo el lujo del mundo, sí, donde están haciendo dinero estas casas, pues bueno, Pero ¿eso qué repercutió en el plan general? Esa idea de pues Fernando Blanco... esa idea del plan general es que el plan general no quedó definido para que se pudiese edificar en los solares, solar por solar. Hablo del ensanche de Ferrol, que es el que estaba por hacer. De hecho, el polígono Puente de las Cabras lleva 30 años sin desarrollar. El polígono Puente de las Cabras es, para situar a la gente, a los oyentes y televidentes, la calle Venezuela al margen derecho, donde tu familia tenía terrenos, que los tenía a la izquierda, que los edifiqué yo, en el Barato, y a la derecha, aún tiene tu madre terrenos allí, pues esos no se pueden edificar hoy. No, eso porque nada. hay que hacer una reparcelación. Sí. Entonces no se hizo esa reparcelación, ahí se podían hacer unas 3.000 viviendas. Esas 3.000 viviendas estarían hoy colmatadas de gente, porque en aquel momento esas 3.000 viviendas se hicieron en la Gándara. Sí. Se terminó Santa Cecilia, se hizo toda la cartera de Castilla. Y sin embargo eso se paralizó. Porque no había manera de poner de acuerdo a la gente, porque había que poner de acuerdo lo que se llamaban las reparcelaciones físicas, es decir, un constructor o un operador de suelo, porque los constructores de Ferrol somos pequeños y pequeños constructores, iba a decir medianos. En Ferrol no hay medianos constructores, somos todos pequeños constructores. Hombre, puede haber a lo mejor una empresa que tenga 50, pues yo a lo mejor manejaba más de 50 empleados, pero eso no llega ni a mediano, eso sigue siendo pequeño. Entonces, yo, salvo Julio Pisos y pocos más, que eran más constructores que promotores, no había operadores de suelo que tuviesen interés en Ferrol, porque Ferrol ni daba facilidades. Es decir, Urbis, por ejemplo, del grupo Banesto, vino a hacer la fábrica de Fenia hace 10 años, pero hace 25 años podría haber hecho todo el Bertón. Y no hizo, y está todo parado, está todo bloqueado sin hacer. Se hicieron 3 edificios que creo que promocionó la Xunta en el Bertón y se hicieron 2 calles y media. O sea, ese plan general 2 calles y media y una rotonda. Todo, José, y nadie se da, o sea, pasan las corporaciones y nadie... Se llega a un acuerdo peleándome yo mucho, yo era presidente y sigo siéndolo porque nadie me destituyó ni me sustituyó, yo era presidente de la Asociación de Constructores, ¿no? Sí.
y la gerente de urbanismo, que seguramente nos estará viendo, y si no nos está viendo, está viva, no como el concejal, que desgraciadamente no está entre nosotros, llegamos a un acuerdo que era, en vez de ir a la reparcelación física, que sería imposible poner un particular por motivos económicos por un lado y por motivos de que yo quiero más, aunque yo no pueda edificar, no podía poner de acuerdo a 5 dueños porque había un minifundismo total y absoluto, eran pues lunchos de nada que había que reorganizar en un plan parcelario, ¿no? Entonces no había posibilidades, los bancos no daban para el suelo, los bancos de aquella daban créditos y poco, estamos hablando de los años 80, poco para el que compraba, poco. Aquí arregló mucho en Ferrol, en aquella época las cooperativas, la de Meirás, la de Cobas, la de Naraío, la de Moeche, las cooperativas de crédito, porque los bancos no querían entrar en la financiación de viviendas y las cajas de ahorros, en este caso la caja de ahorros de aquella de Ferrol primero y después de Galicia, daba poco también. Bueno, pero esa situación... Pero para el suelo nada, ¿eh? Pero, José, pero esa situación también la tenía Narón, y sin embargo Narón bueno, pero Narón también cogió mejores tiempos, ¿eh? Ah. Narón aprueba el plan general, cuando ya Ferrol lo tenía aprobado 6, 7, 8 años antes, y los pisos se vendían mejor además, o sea, ganaba más el promotor de Ferrol, aun pagando más el suelo, que el de Narón, porque Narón, claro, tardas en hacerlo hasta que le vas dando dotaciones, y en eso se preocupó mucho el alcalde, nos preocupamos la corporación en aquel momento, en dar facilidades a la edificabilidad máxima, como te dije, sí. Y uno de los casos que puedo contar como anécdota, la estación de tranvías, en la carretera de Castilla, el mejor sitio de los mejores. Entonces se dijo, ¿cómo sacamos a este negocio de aquí? El ayuntamiento no tenía dinero para expropiar, ni es su función. Pues vamos a darle la posibilidad de que edifique lo máximo posible, para que sea, para él, gratificante vender y poder ponerse en un polígono industrial. Sacamos todo el tráfico de tranvías, bueno, se llamaba tranvías, pero aquellas eran autobuses, ¿eh? Tranvías de Ferrol, que se vaya para un polígono industrial, que venda esto, que cuantifique en su balance un montón de dinero, y que eso, y así se hizo, por esa posibilidad. Pero eso lo estaba haciendo un partido de izquierdas. Sí. El partido de derechas al que yo representaba en esa comisión tenía que estar, es que vamos, yo me veía más representado, la defensa incluso del capitalismo, si yo como Partido Popular, bueno, de aquella éramos Alianza Popular, que era un poco más duro trabajar con Alianza Popular, pero bueno, en todo caso es el mismo germen, ¿no? Y la misma ideología. Pero si es que a mí me parecía más de derechas el que era de izquierdas que yo mismo, porque yo no tenía la prudencia, bueno, vamos a hacer un parque, vamos a hacer no sé qué, una plaza. Sí, vamos a hacer todo eso, pero además que edifique. Entonces, claro, eso fue lo que se consiguió. Yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, ¿eh? Hay cosas que cuando haces tantas, pues que algunas puedes no estar de acuerdo. Es decir, la masificación que se hizo en la finca llamada de Arzúa, que también para sacar esa industria de ahí había que dar mucha edificabilidad, porque sacar una industria ladrillera en aquel momento, que era puntera además en tecnología, había que darle mucha posibilidad edificatoria para que a ese señor, al operador que venía a trabajar ese suelo, y además vinieron ahí ya operadores, sí, de La Coruña. Este era una empresa, EPAT, es una empresa de La Coruña que, hombre, ahora con la crisis supongo que estará como estamos todos, mal. Pero en aquel momento vino y metió 600 y pico de viviendas, y yo creo que ahí la edificabilidad, bueno, fue un poco excesiva. Bueno, pero ahora vamos a hablar... Mejor que estuviera una fábrica de ladrillo. Mejor. Pero ahora vamos a hablar del hoy, José. Tú ahora mismo, ¿cómo ves el panorama, por ejemplo, en la ciudad, en Ferrol? En cuestión, por ejemplo, de pisos. ¿Los pisos han llegado ya a un tope? ¿Van a seguir bajando? ¿Se venden, no se venden, se hacen? ¿Cómo ves tú el panorama? Hoy el problema de la crisis que ya llevamos 5 años con ella, duros, muy duros, la crisis es realmente financiera. Es realmente financiera. No hay créditos. No hay dinero, no fluye el crédito. Entonces, mira, los bancos además, claro, la burbuja económica es un hecho, la burbuja inmobiliaria es un hecho que repercute en la parte inmobiliaria de los bancos. Las cajas apostaron mucho. Las cajas que te decía que no apostaban por el suelo empezaron a dar crédito ya para comprar suelo, porque lo que querían es que se hiciese cuanto más mejor. Y es cierto, yo lo he vivido y no lo vamos a negar, es cierto, con esto no apoyo a los scratch, pero es cierto porque creo que el sistema tiene que seguir funcionando, desgraciadamente, habrá que estudiar caso por caso, pero bueno, no se puede estar acosando a la gente, no se puede, es que yo no pago, porque claro, hay el caso de una hija que salió el otro día en un reportaje de televisión que pagó 300 y pico mil euros por un piso y su madre que no lo pudo comprar de aquella, ahora el banco se lo vendió, que se quedó con ellos, en 125.000 euros. Sí. La hija dice, bueno, yo si puedo entregar en dación de pago, lo doy en dación de pago y compro el de 125.